Bien, mis hermanos, qué gozo es estar en la casa del Señor, cantar alabanzas que exalten el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es la razón por la que nos reunimos en esta mañana. Yo sé que hay muchos hermanos que están afectados en su salud. Yo mismo he estado sufriendo de un vaivén, de una gripe que se me quita y me vuelve, se me quita y me vuelve. ¿Cuántos han sufrido esto en estos días? Bueno, que el Señor sea con todos ustedes y pase su mano sanadora y los restaure. Vamos en esta mañana a continuar nuestra serie del ministerio de Jesús según Lucas. Sabemos que hay 4 evangelios que todos cuentan la historia del ministerio de Jesucristo cuando vino al mundo. Pero los pastores de Ciudad de Gracia escogimos el Evangelio de Lucas y no necesariamente todo el Evangelio, sino solamente la parte del ministerio de Cristo, porque como hemos dicho anteriormente, nosotros hemos predicado mucho en tiempos de Semana Santa acerca de la pasión de Cristo en el Evangelio de Lucas. Y cuando ha llegado este tiempo de la Natividad, donde recordamos la encarnación del Señor, hemos predicado mucho los capítulos iniciales de Lucas. Por eso es que no hemos enfocado en predicar el ministerio de Jesús, comenzando en el capítulo 3 de Lucas, y por la gracia de Dios, hoy ya estamos en el capítulo 10. Y por eso les invito a que vayan conmigo a Lucas capítulo 10. Yo voy a leer solamente los primeros 2 versículos para iniciar, y si el Señor quiere y nos permite, vamos a estar viendo los versículos del 1 al 24. Pero como ha hecho ya los demás expositores, como han hecho, cuando hay tantos versículos, les confieso que para nosotros no parquearnos tanto en todos los segmentos de Lucas, estamos viendo las cosas más importantes. Así que denme algo de gracia si al final no puedo explicar y ver todos los versículos uno por uno. Bien, dice así Lucas 10 del 1 al 2. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Padre, estamos gozosos de poder exponernos otra vez a tu corazón, porque ciertamente tu palabra es la revelación de todo tu plan, de lo que palpita ahora mismo desde tu trono. Y es nuestro anhelo, Señor, poder ver tu gloria esta mañana. Muéstranos tu gloria. De tal manera, Señor, que nuestros corazones sean transformados de gloria en gloria. Como veremos más adelante, que nuestros corazones se sintonicen tanto con tu corazón, que no podamos hacer otra cosa que abandonarlo todo para seguirte a ti en tu misión. Oh Señor, sé con Ciudad de Gracia. Esta es una iglesia pequeña, una manada pequeña que tiene grandes anhelos de glorificarte. Queremos ser una iglesia que viva la misión y la visión que nos has dado a través de tu palabra. Y para estas cosas, Señor, ¿quién es suficiente? No somos capaces. Somos pecadores salvos por gracia, que por tu misericordia tenemos a tu Espíritu en nosotros. Y si no fuera por tu Espíritu, ay de nosotros, Señor. Gracias, porque por medio de Cristo y su Espíritu, tú nos has llamado a ser útiles en tu misión. Y yo te pido, Señor, que tú
nos concedas, así como le dijiste a los discípulos, que alcemos nuestros ojos y que miremos que la cosecha está lista y que nosotros anhelemos no ser adornos, sino instrumentos útiles en tus manos, para que, partiendo de nosotros, el Evangelio salga en esta ciudad a toda provincia y a toda nación. Oh Dios, te lo rogamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pocos cristianos hoy día conocen que uno de los emprendimientos misioneros más extraordinarios de la historia de la iglesia fue el movimiento misionero moraviano. Algunos le dicen moravo, pero suena como raro. El movimiento misionero moraviano liderado por Nicolaus Zinzendorf. En un periodo de tan solo 30 años, la iglesia moraviana, fundada por Zinzendorf, envió cientos de misioneros a todas partes del mundo. Su alcance se extendió a lo largo y ancho de la tierra, desde el Caribe hasta América del Norte y del Sur, enviando misioneros incluso hasta Groenlandia, a África y al lejano Oriente. Y todo este movimiento misionero lo inició Dios en el corazón de un joven llamado Nicolaus. Nicolaus nació en Alemania, dentro del clan Zinzendorf, y todos sus varones desde 1662 nacían con el título de condes dentro del poder político del Santo Imperio Romano. 6 semanas después de su nacimiento, el padre de Nicolás tristemente falleció de tuberculosis y por esto él terminó siendo criado por 3 mujeres: su madre Charlotte, su tía Henrietta y su abuela Catarina von Gersdorf. Perdonen si no pronuncio el alemán bien. Desde su infancia, estas 3 mujeres piadosas impactaron su vida con una notable profundidad espiritual. Su herencia cristiana vino de una rama particular del luteranismo, influenciada por un avivamiento espiritual que era conocido como el pietismo. Él creció en una atmósfera bañada en oración, en lectura de la Biblia y en cantos de himnos. El tesoro más preciado de Nicolaos, aparte de la Biblia, era el método de estudio bíblico del Catecismo Menor escrito por Martín Lutero. Y desde pequeño Nicolaos fue un brillante estudiante. Con la fe sencilla de un niño a sus 6 años, ya le escribía cartas a Jesús y se las enviaba al cielo desde una ventana de la torre del castillo. A los 14 años, pronunciaba discursos en 4 idiomas: latín, griego, francés y alemán. A los 15 años, recitó de memoria un poema de 300 estrofas escritas por él mismo. Desde su primera educación en la famosa escuela de Halle en Alemania, ya sentía un gran interés por las misiones. A los 16 años, junto a unos amigos, fundó la sociedad misionera llamada Semilla de Mostaza, una pequeña semilla que más tarde creció en un poderoso movimiento misionero. En su juventud, su corazón se inclinaba por el ministerio pastoral, pero su abuela, que era condesa, le advirtió severamente que su lugar estaba en el servicio al Estado. Por eso terminó estudiando Derecho en la Universidad de Wittenberg, la misma ciudad en la que Martín Lutero clavó las 95 tesis 200 años antes. A sus 19 años,
Como parte de la costumbre de su tiempo, Zinzendorf se embarcó en un gran tour de los centros educativos más destacados del continente europeo. Fue a varias universidades de Holanda, aprendió inglés y en 1720, junto a su tutor, viajó a París, donde permaneció por 6 meses. Y en su ruta de regreso a Alemania, visitó el Museo de Düsseldorf, donde vio una pintura de Domenico Fetti conocida como He aquí el hombre, una pintura que lo conmovió profundamente acerca de Cristo, coronado con espinas, la cual tenía una inscripción que decía: esto hice por ti, ¿qué haces tú por mí? Y en ese instante, movido por el Espíritu de Dios, se arrodilló y dijo en oración: Señor Jesús, te he amado por mucho tiempo, pero nunca he hecho algo por ti. Desde ahora quiero hacer cualquier cosa que me llames y me guíes a hacer. Y a diferencia del joven rico en la Biblia, el conde de Zinzendorf abandonó los intereses, la fama y las riquezas vacías y temporales de este mundo y entregó su corazón por completo a su Salvador. Dios guió a Nicolaos a proveer refugio y protección a un grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos por la Iglesia Católica. Inicialmente, unos hermanos de Moravia, del reino de Bohemia, de donde era el pre-reformador Juan Hus, a quienes él les concedió alojarse en una parte de los terrenos que le pertenecían a él en Sajonia. Poco a poco, más y más refugiados de distintos trasfondos doctrinales empezaron a incorporarse con los moravianos, anabautistas, luteranos, separatistas y reformados, de tal manera que hacia finales de 1726 la comunidad ya contaba con unos 300 hermanos. Y aunque todos tenían en común el haber huido de la persecución religiosa, las diferencias doctrinales se convirtieron en una constante causa de fricciones. Y para ministrar a este grupo de hermanos en conflicto, Zinzendorf dejó su mansión y se instaló en la comunidad de los refugiados. Y fue allí que comenzó su verdadera y muy ardua labor pastoral, la cual eventualmente dio sus frutos. Nicolaos invitó a ese grupo a entrar en un tiempo de oración y de unidad por un periodo de 3 meses que concluyó con un servicio de adoración el 13 de agosto de 1727. Y en medio del servicio, mientras todavía oraban, hubo un poderoso sentir de la presencia del Señor. Y como resultado de las intensas oraciones de estos líderes por estos meses, el grupo experimentó su propio Pentecostés, ya que un espíritu de unidad y un espíritu de amor sobrecogió a toda la humanidad, a toda la comunidad. En ese tiempo, Dios comenzó a aumentar una carga en Zinzendorf por los grupos no alcanzados, lo cual él compartió con ese grupo de moravianos, y al recibir un llamado macedónico de un esclavo que fue libre en el Nuevo Mundo y le contó sobre cómo los esclavos estaban muriendo allá sin conocer a Jesucristo, Nicolaos entendió que la hora para enviar misioneros había llegado. Y cuando compartió la carga con la congregación, 2 hermanos inmediatamente respondieron, y justo un año después, en 1732, los moravianos enviaron sus 2 primeros misioneros, dispuestos incluso
a ser vendidos como esclavos con tal de poder llevarles a ellos el Evangelio. Nicolás Zinzendorf dijo, solo tengo una pasión, Él y solo Él. El mundo es el campo y el campo es el mundo. Y de ahora en adelante, ese país será mi hogar donde pueda ser más útil para ganar almas para Cristo. Hermanos y hermanas de Ciudad de Gracia, yo sé que probablemente ustedes han sido conmovidos al escuchar el testimonio misionero de Zinzendorf y de los moravianos como yo lucho hasta contenerme. Pero nosotros como iglesia debemos reconocer que nosotros estamos en un momento crítico. Estamos en un momento, en un punto de inflexión. Estamos en un momento decisivo y crucial donde algo significativo debe ocurrir en la dirección hacia la que vamos, que tiene que ver directamente con nuestra visión y misión, con nuestra identidad y cultura y con la carga específica que inicialmente el Espíritu Santo nos dio cuando nos llamó a plantar Ciudad de Gracia. Es cierto, esta es una visión y misión que toda iglesia centrada en el Evangelio debería tener y aspirar a vivir, pero nosotros hemos venido hablando y hablando de movilización. Hemos estado hablando y hablando de plantar más iglesias en nuestra ciudad y en otras provincias del país. Hemos estado hablando y hablando de misiones locales y de misiones globales. Y hermanos, queremos y debemos vivir lo que hemos abrazado creer. Queremos y debemos modelar como iglesia lo que por años hemos estado predicando y orando, y que con la ayuda y el poder del Espíritu nosotros le pidamos al Señor que Él se siga moviendo en medio de nosotros y que su presencia en medio nuestro sea tan evidente que Él mismo cause un avivamiento y un emprendimiento misionero en ICG que sea tan poderoso como lo hizo con Zinzendorf y con los moravianos. Ese era precisamente el corazón de Jesucristo. Cuando Él modeló su ministerio misionero, cuando Él entrenó a sus discípulos en Lucas para que siguieran sus pisadas, Él quería que sus discípulos abrazaran un concepto de iglesia en movimiento, un concepto de iglesia que progresivamente se moviera de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de nación en nación, hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor y del evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y es por esto que esta mañana, guiados por el Espíritu Santo, vamos a estudiar este pasaje de Lucas 10, del 1 al 24, que hemos titulado La urgente misión del reino. La urgente misión del reino. Y esta es la verdad que gobierna este pasaje que podemos aplicar a nuestras vidas, ya que a la iglesia se le comisionó buscar la gloria de Dios en la salvación de su pueblo. Tú y yo debemos trabajar en la urgente misión de expandir el reino de Dios en todos los rincones de la tierra. No tenemos duda de que a nosotros, los redimidos, se nos ha entregado, se nos ha encomendado, se nos ha comisionado que le demos gloria a Dios a través de la predicación que trae salvación a aquellos que el Señor desde antes de los siglos escogió para salvación. Y por esta razón, tú y yo estamos llamados a trabajar. Estamos llamados a dedicarnos a la urgente misión de expandir el reino de Dios en todos los rincones de la tierra, pero dicho más brevemente, de una forma corta, la gloria de Dios
en la salvación de su pueblo, debe impulsarnos a la urgente misión de su reino. La gloria de Dios en la salvación de su pueblo nos debe impulsar a la urgente misión de su reino. En su libro, ¿Cuál es la misión de la iglesia? Kevin DeJohn y Greg Gilbert la resumen de esta manera. Creemos que la iglesia es enviada al mundo para dar testimonio de Jesús, proclamando el evangelio y haciendo discípulos de todas las naciones. La iglesia está llamada a la misión de establecer el reino de Cristo en todas las naciones, y ese reino llega a la vida de pecadores por medio de la predicación del evangelio. Por eso es que desde el principio de su ministerio, Cristo fue muy intencional modelando la obediencia a esa misión, como lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 43, cuando Cristo dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y cómo lo continúa haciendo en el capítulo 8, versículo 1 y 2, cuando dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él y algunas mujeres. Cristo quería que sus discípulos aprendieran el arte de testificar, de anunciar, de evangelizar. Y por eso Él les enseñó la parábola del sembrador, para que ellos entendieran su rol en la misión del reino, que su rol era sembrar la semilla del evangelio en todo lugar y en todo terreno. Y luego en el capítulo 9, del 1 al 6, Cristo los envió por primera vez solos como parte de su entrenamiento, para que aprendieran a vivir el resto de sus vidas en misión, para que entendieran que la misión del reino, oye esto, no debe detenerse cuando se forma una sola comunidad de fe, sino que la misión debe seguir adelante, avanzando de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, de nación en nación. Cristo los entrenó a entender que su reino no gira alrededor de un grupito particular, como predicó Roberto, que su reino es más grande que una sola iglesia, que nuestra misión, de hecho, está siendo compartida por muchas otras iglesias locales alrededor del mundo, que juntas, con una misma visión y misión, debemos seguir expandiendo el reino de Dios en todos los rincones de la tierra, de modo que partiendo de nosotros, el evangelio salga de nuestra Jerusalén y Judea hacia Samaria y hasta lo último de la tierra. La teología misional se fundamenta en la missio Dei, en latín, que significa la misión de Dios, que entiende la actividad misionera como una participación en la obra redentora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la historia. El envío del Hijo por el Padre y el envío del Espíritu por el Hijo establecen ese patrón para nuestra misión, estableciendo a la iglesia como el instrumento en las manos de Dios para el cumplimiento de sus propósitos en la salvación de su pueblo. Por lo tanto, si la misión de la iglesia surge del Dios Trino, que en su amor eterno se reveló como el primer misionero enviado al mundo, entonces, como dice David Johannes, el énfasis en la gloria de Dios debe ser el centro de la obra misionera. Sin el propósito de su gloria, la labor misionera se vuelve gradualmente monótona, y esto luego conduce al agotamiento y a menudo al abandono completo del llamado misionero. El amor por los perdidos nunca será suficiente para motivarnos. Es más, el mero acto de obediencia carece de la gloria de Dios como su fin. Solo amargará el corazón y la mente de los obreros del reino. Al final, todo será una labor gravosa, sin el poder sobrenaturalmente sustentador de la gloria de Dios. Pero cuando nuestro principal objetivo
es glorificar a Dios en nuestras vidas con todo lo que hacemos y con las metas a las que nos dedicamos. Nuestros corazones se sintonizarán con su corazón y esto inevitablemente causará que lo demos a conocer en toda la tierra. Y cuando hacemos de la gloria de Dios el centro de nuestros esfuerzos misioneros, el poder del Espíritu Santo nos usará en maneras que creímos serían imposibles. Y por eso que ahora recordamos nuevamente la verdad central, ya que a la iglesia se le comisionó buscar la gloria de Dios en la salvación de su pueblo, tú y yo debemos trabajar en la urgente misión de expandir el reino de Dios en todos los rincones de la tierra. Y este texto nos revela varias tareas que como iglesia debemos realizar para trabajar en la misión de expandir su reino. Y la primera es orar incesantemente por más disposición en los discípulos para trabajar en la expansión del reino de Dios. Ora incesantemente por más disposición en los discípulos para trabajar en la expansión del reino de Dios. Permítanme iniciar en el versículo 2, cuando Cristo les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Ahora, imagínense ese momento histórico. Antes de Cristo enviar a este nuevo grupo de 70 discípulos en este viaje misionero, Cristo les exhortó sobre la necesidad de continuamente orar para realizar el trabajo misionero. Y Cristo modeló esa dependencia en el Espíritu Santo durante todo su ministerio. Hermanos y amigos, la obra de Dios no se puede realizar con la fuerza y la sabiduría del hombre. La misión debe realizarse en el poder y en la llenura del Espíritu Santo. Pablo lo dijo, que él no llegó con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu de Dios. En el bautismo, Cristo recibió la descendencia del Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Luego la escritura dice que Jesús se fue lleno del Espíritu Santo al desierto para enfrentar la tentación del diablo. Al inicio de su ministerio, Cristo citó la profecía de Isaías 61 diciendo que el Espíritu lo ungiría para predicar las buenas nuevas. Y es por esa razón que Cristo, antes de él salir en misión, antes de él salir a predicar y ministrar, él siempre se apartaba a lugares desiertos para orar y clamar, para que viniera sobre él la llenura, el control y el poder del Espíritu de Dios sobre su vida. Y ese patrón Cristo lo repitió durante todo su ministerio. Dice Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Como expresa Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Como señala Lucas 9:18, que Jesús oraba aparte. Y como testificaba Lucas 9:28, él subía al monte a orar. ¿Ustedes sabían que el avivamiento misionero de los moravianos nos enseñó que el motor con el cual se moviliza al pueblo de Dios, el motor con el cual se conquistan los proyectos misioneros de Dios, es precisamente la oración? Y algo que ellos innovaron, si pudiéramos decir, porque todos oramos, pero la comunidad moraviana innovó realizando una vigilia continua de oración de 24 horas ininterrumpidas, donde según testimonios, esa vigilia continuó por más de 100 años como denominación. Y de ahí es que vienen los movimientos que a veces ustedes ven por las redes sociales de iglesias que están imitando el ejemplo de los moravianos de una continua vigilia ininterrumpida, buscando y clamando a Dios por su gracia y poder.
en la persona de su espíritu. Se cuenta que después de 65 años de haber comenzado esta vigilia de oración, oiga esto, más del 50% de la comunidad moraviana había salido al campo misionero. Gloria a Dios. La historia de los moravianos demuestra una poderosa interconexión entre la oración, el avivamiento espiritual en las vidas de los creyentes y las misiones. Su incansable dedicación a la oración condujo a un despertar espiritual que a su vez los hizo desprenderse de este mundo y los motivó a llevar el evangelio a los confines de la tierra. Cuando Cristo dijo que la cosecha es mucha y que los obreros son pocos, Él quiso hacernos conscientes de que su propósito de salvar a pecadores y formar su pueblo es la empresa y el proyecto más importante en el que cualquier hijo de Dios debería involucrarse de este lado de la eternidad. Que no hay nada más prioritario o urgente que esto. Todo, absolutamente todo en este mundo es secundario a esto. Sin embargo, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Y eso también significa que tristemente son más los que están dispuestos a recibir el mensaje de salvación en Jesucristo que los que están dispuestos a llevar el evangelio y compartirlo con otros. Y esto revela que tenemos un problema. Tenemos un problema de disposición. Tenemos un problema de voluntad. Tenemos un problema de obediencia con el cual, como todo otro pecado del viejo hombre, tenemos que luchar hasta que Cristo venga por nosotros. Y aunque no debería ser un problema, porque el gozo solo de la salvación debería impulsarnos a querer que otros reciban esta salvación. Y por igual, si otros se movieron, como lo hicieron muchos misioneros para traernos el evangelio a la República Dominicana, y por la siembra de ellos, tú y yo hoy conocemos a Cristo como nuestro Salvador. No debería la gratitud sola movernos para que Dios nos use para compartir el evangelio con otros que están todavía perdidos sin Jesucristo. Por eso Cristo nos mandó a orar, porque de aquí a la eternidad tenemos que luchar con un corazón distraído. Tenemos que luchar con un corazón indispuesto. Tenemos que luchar con un corazón idólatra que pone muchísimas cosas pasajeras y pecaminosas por encima de esta santa encomienda. Por eso necesitamos orar incesantemente para que nuestras vidas sean liberadas, para que nuestros corazones sean redireccionados por el Espíritu de Dios, para enfocarnos en la prioridad y en la urgencia de la expansión del reino de Dios. Hermanos, Dios está llamando obreros, no a espectadores. Y quiere que los obreros que están trabajando en la misión oren para que Dios envíe más obreros a la misión. Y yo creo que todos deberíamos orar estas 4 peticiones. Ora por ti, rogándole a Dios que aumente tu carga por su reino, que te libere de los afanes, de los placeres y de los ídolos de este mundo que te distraen y te desvían, y que te llene de la compasión y del poder de su espíritu para alcanzar a los perdidos en tu entorno y en tu comunidad. Pero número 2, ora por ti, considerando esto y considerándolo sinceramente.
la posibilidad de que Dios te llame a ti, miembro de Iglesia Ciudad de Gracia, a ser parte de un equipo de plantación que sea enviado a plantar otra iglesia, quizás en otra parte de esta ciudad o en otra provincia o en otro país, o que quizás seas enviado como los Turbi, como un misionero a alcanzar a las naciones, o como los Sánchez que han salido hacia Punta Cana. Y tres, ora para que Dios inquiete y movilice a otros hermanos de Ciudad de Gracia para que sean enviados como plantadores a alcanzar a otras comunidades, o como misioneros a alcanzar otros pueblos. Y cuatro, ora. Y debemos hacerlo porque nosotros no somos la única iglesia. Debemos orar para que Dios derrame un espíritu de movilización global que motive a su iglesia universal hacia todas las naciones. Gracias, mi hermano. Zinzendorf dijo: las misiones son simplemente esto. Cada corazón con Cristo es un misionero, y cada corazón sin Cristo es un campo de misión. Y la misión comienza en nuestra Jerusalén y termina en los confines de la tierra. Ya vimos la primera tarea que como iglesia debemos realizar para trabajar en la misión, y es orar incesantemente por más disposición en los discípulos para trabajar en la expansión del reino. Veamos la segunda tarea, que es enviar estratégicamente discípulos que planten nuevas comunidades de fe para la expansión del reino de Dios. Cristo quiere que enviemos, que seamos una iglesia que envía. Versículo 1, después de esto el Señor designó a otros 60 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Versículo 3, le dijo: vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Versículo 4, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. Versículo 7, permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Versículo 8, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Cristo fue intencional. Y yo creo que al leer estos versículos, tú te tienes que dar cuenta que él tenía claro una filosofía y una cultura eclesiástica de movilización y multiplicación que él quería que sus discípulos abrazaran. Y por eso fue que en el capítulo 9 él envió a 12. Y ahora en el capítulo 10 él envía a 70, lo cual era un preludio de los envíos estratégicos que Jesucristo quiere, anhela y espera que su iglesia continúe realizando a lo largo de la historia, para que su reino se expanda hasta lo último de la tierra. Hasta ese momento, en Israel, el concepto de fundar y plantar iglesias locales no era necesario, ¿verdad? Porque ya la adoración funcionaba a través de las sinagogas locales en cada pueblo. De hecho, el concepto de iglesia local nosotros lo heredamos de la sinagoga local de cada pueblo. Por eso Cristo, él mismo se congregaba en la sinagoga y predicaba en las sinagogas. Por eso la tarea de Cristo en esa misión particular de los 12 y de los 70 era enviar a los discípulos a predicarles a las ovejas perdidas de Israel, mostrándole a los judíos que la esperanza mesiánica que ellos esperaban se cumplía en la persona y obra de Jesucristo. Pero al ver la estrategia de movilización de Cristo, aprendemos varios elementos determinantes que se requieren para nosotros como iglesia Ciudad de Gracia ser una iglesia enviadora, una iglesia misionera, una iglesia multiplicadora, una iglesia plantadora de otras iglesias. Y lo primero es que ser enviados implica entrenamiento. Ya Cristo les había modelado con su ejemplo cómo hacer misión, pero ahora él se detiene. Y en los versículos del 3 al 16, Jesús entrena a sus discípulos con instrucciones muy específicas sobre cómo ellos debían
ir y ser enviados a llevar el evangelio a los judíos y a los samaritanos. Pero número dos, también ser enviados implica planificación. Por el lenguaje, Cristo designó a 70 discípulos y ustedes ven la manera particular como Él estratégicamente los envió de dos en dos y probablemente como eran muchas ciudades, a cada pareja de misioneros, Él les asignó ciudades específicas y probablemente tiempos específicos que ellos durarían predicando y luego regresarían donde Él. Tres, ser enviados implica oposición. Desde antes, Cristo les advirtió a sus discípulos que los enviaría como corderos en medio de lobos. Y alguien dijo que cualquiera que tome en serio a Jesucristo en su vida se convertirá en blanco de ataque del diablo. Y es por eso que en medio de la oposición no nos podemos desanimar, sino que tenemos que confiar y clamar más al Señor de que Él nos abra camino y nos use con poder y gracia. Número cuatro, ser enviados implica sacrificio. Cristo le dijo a sus discípulos que para esta misión no debían llevar carteras, ni bultos, ni sandalias extras. Claro, era un viaje misionero corto. Y la idea aquí es que salir en misión requiere un paso de fe, tanto para un viaje misionero corto como para misiones a largo plazo. Salir en misión requiere un nivel de desprendimiento al cual no estamos acostumbrados. Requiere un nivel de desapego de ciertas comodidades a las cuales nos aferramos en esta vida para poder dedicarnos a alcanzar a otros para Jesucristo. Los discípulos de Cristo no debemos enfocarnos en buscar vivir una vida de lujos, una vida de vivir en palacios. Debemos seguir a Cristo, quien dejó su gloria y como el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Cinco, ser enviados implica enfoque. La idea de no saludar a nadie en el camino no debía entenderse como siendo descorteses con las demás personas, sino que ellos debían evitar a toda costa largos encuentros de fiestas y pasatiempos, de comunión con la gente que los desviara de la urgencia de la misión. Ellos debían dedicar la mayor parte de su tiempo a la predicación del evangelio, construyendo relaciones con las personas para darle a conocer a Jesucristo. 6. Ser enviados implica dependencia. Cristo providencial y soberanamente había preparado que los mismos receptores del mensaje se volvieran los sustentadores de la obra misionera. ¿Y qué debían hacer los discípulos? Ellos debían confiar y depender en este plan soberano de Dios de sustentarlo a ellos durante su misión. Dios les prometió que le iba a dar sustento y abrigo, no una vida de lujos. Y si Dios llama hoy a algunos a ser misioneros, a movilizarse a otras ciudades, provincias y países, hemos aprendido que podemos y debemos hacer lo que en teología misional se llama el God Ask, el pedido de Dios, que es una solicitud en nombre de Jesucristo, confiando en su soberanía a personas que ya Dios ha preparado de antemano para que sean instrumentos de Dios para el sustento y apoyo de los enviados al campo misionero. Y yo tengo que públicamente aprovechar un momento como este para dar gracias al Señor. Porque aun cuando yo no lo busqué, varias iglesias de los Estados Unidos que vinieron y observaron el trabajo que estábamos haciendo en San Cristóbal, de sus corazones salió el anhelo de apoyarnos para que fuéramos plantadores. Y nos apoyaron fielmente por años. Y hoy otras iglesias han respondido al pedido de Dios en nuestro favor mientras hemos estado plantando Iglesia Ciudad de Gracia. Y séptimo, finalmente, ser enviados implica prudencia. Cristo dijo que el misionero no debe pasarse de casa en casa, ustedes lo leyeron, abusando
y aprovechándose de la hospitalidad de la gente, ni manipulando las ayudas de otros para enriquecerse a costa del sacrificio que otros hacen para apoyarlo y enviarlos. El misionero debe solicitar ayuda para cubrir sus necesidades, no para vivir una vida de turista, ni una vida cómoda o de lujos en el campo misionero. El 8 de octubre de 1732, Johann Leonard Dover y David Nishman fueron los primeros misioneros moravianos enviados por Nicholas Zinzendorf a la isla caribeña de San Tomás. El azul del océano y el cielo zafiro se encontraron en la línea del lejano horizonte mientras el barco se preparaba para zarpar de Copenhague. A medida que el barco se alejaba, la brecha entre la tierra y el mar se ampliaba. Los cabos se enrollaron alrededor de los postes del muelle y los jóvenes entrelazaron los brazos. Volvieron a mirar a todos sus familiares y simpatizantes. Levantaron las manos como si hubieran hecho una promesa sagrada y gritaron a sus amigos que están allá en la orilla que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Y ese lema se convirtió en el grito de las misiones moravianas. Su celo era insaciable. Nada más era importante para ellos que entregar sus vidas para la gloria de Dios en la salvación de su pueblo. Enviaron misioneros a San Tomás, a San Croix, a Groenlandia, a Guinea, a Suriname, a Sudáfrica, a judíos en Holanda, a Algeria, a Georgia, a indios nativos en Estados Unidos, a Romania, a Constantinopla, a Alaska, a la India y al remoto Tíbet. La labor misionera moraviana fue realizada por hombres y mujeres que no tenían educación formal, no tuvieron formación teológica. Los primeros eran hombres que enterraban muertos en un cementerio. No tenían conocimientos de idiomas ni de la cultura a las personas que iban a predicarles. Lo único que los movía era el amor inquebrantable hacia su Salvador y la disposición de sacrificarse por él. Los misioneros moravianos, aunque ustedes no lo crean, eran enviados solamente con el pasaje de ida. Una vez que llegaban a su destino, hacían de esa nación su nuevo hogar y vivían del sustento de su propio trabajo. Y como bien dijo David Johannes, ellos se aferraban firmemente a la creencia de que cada cristiano era un misionero y que cada discípulo era un hacedor de discípulos, que la gran comisión no fue para unos pocos elegidos, sino un mandato que todos debían obedecer, que en la iglesia no debía haber espectadores, que cada creyente estaba convencido que tenía un llamado a participar de la gran misión global de Dios. ¿Y qué de nosotros, Ciudad de Gracia? ¿Acaso el plan de Dios para nosotros los dominicanos es distinto? Uno de nuestros valores, de los cuales yo más me apasiono, es enviados en misión. Y por eso en víspera de nuestro cuarto aniversario, Dios espera y anhela que nosotros vivamos a la luz de nuestro entendimiento del Evangelio y del llamado que el Evangelio nos hace a expandir su reino en toda la tierra. Por eso fue que Pablo dijo en Romanos 10, 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Iglesia, Ciudad de Gracia,
eres enviada, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Que el mismo celo, que la misma hambre y el mismo sentido de consagración de los moravianos llene a cada creyente de Ciudad de Gracia, y que podamos decir, como aquellos que zarparon, que el Cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Oh Señor, hazlo otra vez por amor de tu nombre. Hazlo otra vez para gloria de tu Hijo. Hazlo otra vez a través de esta iglesia pequeña que anhela ser usada por ti para llevar el Evangelio a nuestra ciudad, en nuestro país y a todas las naciones. Hay una tercera tarea que como iglesia debemos realizar, y es predicar intensamente el Evangelio, que tiene poder para engendrar hijos de paz en la expansión del reino de Dios. Mira conmigo el versículo 5: en cualquier casa que entren, primero digan paz a esta casa. Y si allí hay un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, se volverá a ustedes. Versículo 8: en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Versículo 9: sanen a los enfermos que hayan en ella y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Versículo 12, aunque no esté en la pantalla, Cristo dijo, les digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Versículo 16, el que a ustedes escucha, me escucha a mí, y al que ustedes rechaza, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Pablo fue quien dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso fue que Cristo instruyó a sus discípulos que lo primero que hicieran cuando entraran en contacto con la gente, cuando entraran en una casa, cuando entraran en una ciudad, que anunciaran paz a esa casa. Pero esto no era un mero saludo de cordialidad cristiana, sino por temas de abreviación, era el mensaje de la paz resumido del Evangelio. El Evangelio contiene el mensaje de reconciliación para que pecadores que antes estaban enemistados, pecadores que estaban antes separados de Dios por causa de sus pecados, ahora sean reconciliados por medio de la paz que produce la sangre de Jesucristo cuando es aplicada al corazón de un pecador arrepentido que cree y confía en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No hay otro mensaje de esperanza, no hay otro mensaje que rescate a pecadores que, siendo culpables, merecen el justo juicio de Dios, de ser castigados y separados de Dios al lugar de tormento y prisión eterna del infierno. Por eso es la urgencia de la misión del reino, y por eso es que somos llamados a predicar intensamente, porque el evangelio tiene el poder de engendrar hijos de paz en la expansión del reino. Ustedes saben que todos nosotros somos naturalmente hijos de desobediencia, somos hijos de ira, somos hijos de separación, merecemos, deberíamos ser dejados y pasados por altos por un Dios santo y justo para recibir la sentencia, para recibir la retribución de nuestros hechos. Pero esta es la gloria del evangelio, que desde la eternidad Dios escogió salvar. Dios escogió rescatar, Dios escogió reconciliar a pecadores consigo mismo, y Él ha querido dispensar las abundantes riquezas de su gracia para salvación a través de la locura de la predicación. Y es por eso que el texto de Lucas dice que en algunas casas hallaremos hijos de paz. Y eso no debe entenderse como una estrategia misionera específica, sino que debe entenderse que Dios es el Señor de la cosecha. Y como el Señor de la cosecha,
Él ya ha determinado desde antes de la fundación del mundo aquellos que Él eficazmente llamará a salvación. Por lo tanto, nuestra tarea es sembrar indiscriminadamente, es cosechar indiscriminadamente y dejar el resultado soberano de Dios, porque Él salva, y lo hemos dicho tantas veces y lo volvemos a repetir, Él salva a quien Él quiere, no está obligado, Él salva donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, para su gloria. La salvación le pertenece al Señor. Y es por eso que debemos sembrar, porque Dios puede salvar a cualquier pecador, incluso a aquel que parece el más desafiante, aquel que parece el más vil, aquel que parece el más endurecido, el más indiferente, pero nuestra tarea es rogarles a ellos insistentemente que reciban la paz del Evangelio a través de la fe en Jesucristo. Y no hay otro texto que más hermosamente describa esto, la misión de la iglesia, que 2 Corintios 5, 18 al 21, cuando Pablo dijo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuentas a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, ¿qué somos nosotros? Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es por eso que Nicolás Zinzendorf dijo, predicar a Jesucristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y es la propiciación por los pecados del mundo entero, con la demostración del Espíritu y con poder, y cuando los pobres perdidos vienen a Jesucristo y hallan gracia y el perdón de sus pecados en su sangre, sus corazones se llenan entonces del Espíritu Santo y del amor de Cristo y obtienen el deseo y el poder de seguirlo y vivir conforme a su voluntad. Pero así como apasionadamente tenemos que presentarle la paz del Evangelio para que el pecador la reciba, así también solemnemente tenemos que advertirles a todos los que rechacen el mensaje acerca del severo futuro juicio de Dios para aquellos que no creen. Y aunque no tenemos tiempo y tenemos ya que terminar, si tú estás aquí hoy y tú has estado escuchando el Evangelio una y otra vez, y el Señor está tocando la puerta de tu corazón, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que responderle al Señor en tanto que Él está cercano. Que puede llegar un momento cuando Dios te entregue a la dureza de tu corazón y finalmente en el gran misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, tú quedes para siempre con la puerta cerrada a esta única salvación que se encuentra solo en Jesucristo. Al final, nosotros tenemos que darle continuamente la gloria a Dios. Ustedes notaron, quizás no lo leímos aquí, que los 70 regresaron con gozo y estaban diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, porque el mismo deseo de gloria y de orgullo que se manifestó en Satanás todavía se puede manifestar en nosotros. Y es por eso que cuando hacemos la obra de Dios, cuando salimos en misión, tenemos que reconocer que nosotros solamente somos canales, nosotros solamente somos instrumentos, solamente somos vehículos a través del cual Dios hace su obra. Es cierto, Pablo sembró, Apolos regó, por el crecimiento al final lo da Dios. Tenemos que estar continuamente dándole la gloria a Dios por él dispensar su gracia soberana en la expansión del reino de Dios, y reconocer que si pecadores son salvados, es por el obrar soberano de Dios, y reconocer, como termina ese texto diciendo, que si hoy tus ojos ven y tus oídos oyen, si tú eres un bienaventurado y dichoso, que tu corazón fue abierto y tu oído fue afinado y te avergonzaste de tus pecados y creíste en Jesucristo, fue por el puro afecto de la voluntad de Dios quien te humilló y te concedió el don
de la fe y el arrepentimiento. Quiero terminar citando las palabras de Nicolás Zinzendorf una vez más, cuando él dijo, contemplando a Jesucristo: estas heridas fueron para comprarme. Estas gotas de sangre se derramaron para obtenerme. Hoy no me pertenezco a mí mismo, pertenezco a otro. Me compraron por un precio y viviré cada momento de este día para que el gran comprador de mi alma reciba la recompensa completa de su sufrimiento. Ciudad de Gracia, eres enviada a la urgente misión del reino de Dios. Padre, gracias por la paciencia de tu pueblo, que yo sé que persevera escuchando tu palabra. Pero nuestro anhelo, Señor, es que esta palabra no caiga en corazones indiferentes. Que esta palabra sea el semillero que haga que de Ciudad de Gracia se levanten hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por la misión de tu reino. Oh Señor, qué hermoso sería que algo parecido a lo que tú hiciste con los moravianos ocurra con Ciudad de Gracia. Señor, lo anhelamos, te lo pedimos. Enséñanos a orar, enséñanos a perseverar en tu presencia para que un nuevo Pentecostés ocurra en este lugar, ocurra con esta comunidad de fe que te ama y quiere vivir para lo eterno y lo duradero de tu reino. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.